El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder, porque usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Les saluda Eber García, Cristian Maradiaga, Ramón Ochoa y su servidor Carlos Paz López. Bienvenidos. Hemos estado escuchando... Disculpen, primero le agradecemos a Diario Digital El Pulso de nuestros principales patrocinadores. Diario Digital El Pulso, le estamos invitando a que consulte Diario Digital El Pulso. Ya están las 3 ediciones de La Justicia al servicio de quién, y entérese por qué el Ministerio Público, que es la institución del Estado que representa en lo que es la materia penal, no cumple con sus objetivos por estar al servicio de las redes de políticos y redes criminales en el país que han manoseado esta institución, como también los mecanismos que utilizan las redes de corrupción para nominar y elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En la tercera parte de la ley al servicio de quién, pues encontrará que también existen grupos de abogados organizados para defender las redes de corrupción, las redes del crimen. Diario Digital El Pulso. Y entramos a la temática. Hemos estado escuchando, no desde hoy, pero se ha hecho más énfasis en los 2 últimos procesos electorales, y hoy ya la situación como que va avanzando. El profeta Mario Tomás Barahona ha manifestado que ha hecho propuesta formal al Congreso de la República para que este poder del Estado transforme lo que nosotros conocemos de Estado laico a Estado cristiano. El Estado laico no surgió por ocurrencia, sino por los acontecimientos que la historia registra de los estados gobernados con el mandato religioso. Yo siempre recuerdo que a un rey, que por cierto se llamaba Carlos V, si no me equivoco, cuando lo iba a ejecutar le preguntó a sus ejecutores: ¿en nombre de quién hoy ejecutás? En nombre del pueblo. Y desde entonces la frase que manejamos continuamente, que la voz del pueblo es la voz de Dios, porque hasta aquel momento los reyes imponían y asesinaban porque les habían manifestado, creían y estaban convencidos que ese poder que ostentaban es porque Dios los había ungido. Si ya se encuentra el compañero Ramón Ochoa, y si no, le damos la bienvenida al pastor Roberto Ortiz de la Iglesia Luterana. Vea qué importante. El cristianismo tiene 3 corrientes: el catolicismo y cristianos protestantes, pero también hay cristianos ortodoxos. Y el origen de la corriente cristiana protestante se da por el sacerdote Martín Lutero en Alemania. Le damos la bienvenida entonces al pastor Roberto Ortiz de la Iglesia Luterana. Buenas tardes. Muchas gracias, querido licenciado Carlos Paz. Mi nombre es Rolando Antonio Ortiz Martínez, soy pastor de la Iglesia Cristiana Luterana de Honduras, y
Le doy gracias a Dios primeramente y a su persona por permitirnos participar en este espacio muy prestigiado y visto por nuestra sociedad. Usted apunta a algo muy importante, ¿va? Cuando se decae por la primera vez la teocracia a través que era ejercido por los reyes o gobernantes en aquel tiempo. Y hay que ver dos aspectos fundamentales en eso también. Todos los estados y todas las iglesias debemos de trabajar por la laicidad del Estado. Es decir, que no haya ninguna injerencia de la iglesia en las tomas de decisiones del Estado. Si nosotros y nosotras volvemos donde la iglesia toma injerencia en las decisiones del Estado, ya puede ser en cualquier una de las ramas, estaremos retrocediendo siglos de historia que ha sido difícil de ir evolucionando o de ir desarrollando hasta llegar a la débil democracia que tenemos en nuestros países. Eso sería un peligro y un atentado, no solo a la ciudadanía, sino que a los derechos humanos y a todo lo que tiene que ver de respetar los dos grandes espacios, el espacio que gobierna el Estado a través de sus entes y la iglesia, y eso se le denomina el espacio en el cual domina el aspecto espiritual, porque la iglesia está para dar esperanza, para fortalecer esperanza y en especial para ser solidaria y para solidarizarse, y que el único fundamento en el cual nos lleva a llevar todo esto es el amor. Si nosotros retrocedemos y damos un paso atrás, eso pone en peligro muchos aspectos que hemos recorrido en la historia de la humanidad. Amigas y amigos televidentes de Cuarto Poder, CHTV, y oyentes de Radio Globo, Cuarto Poder, amigas y amigos que nos siguen en las redes sociales, el pastor Rolando Ortiz tiene sus estudios de teología en el Brasil y también su posgrado pastoral. ¿Está el compañero Ramón Ochoa? Bienvenido, Ramón Ochoa, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Carlos Paz, amigos televidentes que nos sintonizan a través de CHTV y por supuesto a través de Radio Globo a nivel nacional. Muchas gracias por acompañarnos, pastor Ortiz. Nos iba a acompañar también, don Carlos, esta tarde el pastor David del Cid de la iglesia Ágape. ¿Está o no está todavía? Sí, estamos esperando. Estamos pendientes de la conexión del pastor. Perfecto, estamos pendientes del pastor David del Cid, pero inicio con la consulta para el pastor Ortiz. A pesar de que la Constitución de la República establece que Honduras es un estado laico, hemos tenido quizás con más fuerza durante la última década una influencia tanto de la Iglesia Evangélica como de la Iglesia Católica en los asuntos políticos y en los asuntos públicos de nuestro país. Pastor, su evaluación sobre esta última década específico, porque miramos en este caso la confraternidad evangélica también, incluso dentro de comisiones de trabajo del gobierno, la Iglesia Católica permanentemente opinando, sus líderes de la situación política del país. ¿Es injerencia esto en los asuntos políticos y públicos del Estado, pastor? Sí, sin duda alguna es una injerencia total de la iglesia institucional en los asuntos que tienen que ver exclusivamente del Estado. Y eso ha llevado a un retroceso a los aspectos democráticos y los avances de la sociedad como en temas diversos, como el derecho de la mujer y también el derecho a decidir de la mujer, porque si recuerde cuando en el 2009 se da el golpe de Estado, ahí entra verdaderamente la teocracia a tomar más injerencia profunda en nuestro país, en Honduras, y comienza a eliminarse un sinfín de decretos que los ministros anteriormente habían dado un avance en la sociedad. Otro de los aspectos que debemos de tener claro es que esa avanzada es en toda Latinoamérica, y no solo el hecho de tener injerencia en los aspectos legislativos o también los aspectos de la ley o la aplicación de la ley. También hay injerencia en lo que tiene que ver las iglesias en nuestra sociedad. Y eso en Latinoamérica. Podemos ver el ejemplo de Brasil e incluso Estados Unidos. Y no solo el hecho de tener injerencia, sino que han llegado y tienen el poder
de colocar alcaldes, diputados e incluso hasta el presidente de una república con toda la injerencia que ha tenido las iglesias en Latinoamérica. Y eso es es un peligro a la democracia, en esta frágil democracia que nosotros vivimos, principalmente en Honduras. Pastor, a nuestros televidentes y radioescuchas, así una breve reseña. Se llega al Estado laico no por ocurrencia, sino por acontecimientos y hechos que marcaron la historia de la humanidad. Es correcto. Fíjese que cuando el emperador Constantino I el Grande le da ese estatus de iglesia del gobierno en el 313, después de ser una iglesia perseguida que casi fue llevada a la extinción, a la erradicación, a partir del 313 comienza esa fianción, ese aspecto de formalizarse la teocracia en el Estado, en este caso en Roma. Y a partir de ahí, la iglesia comienza con unos sucesos contradictorios a los cuales ellos sufrieron. Comienza a ser una iglesia que comienza a perseguir a las otras denominaciones. Y de ahí usted viene un sinfín de luchas en el transcurrir de la historia que lleva a una iglesia a hacer grandes atrocidades y a imponerse a través de esa idea de que es Dios que a través de la iglesia coloca a los gobernantes. Y no es por cuestiones mera casualidad. Es tanta la desesperación del pueblo, es tanta la opresión del pueblo, que a través de una ideología de la teocracia le imponen a alguien cuando no es así. Porque la Biblia es a lo contrario. Si usted tiene un espacio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, es esclavo en Egipto, odian ese aspecto porque ahí se vive una teocracia, que es el emperador, en este caso el faraón, que se cree Dios en la tierra. Y ellos están viviendo eso en carne propia. Y a través de Moisés es liberado el pueblo. Pero ahora nosotros, a través de la injerencia de la iglesia, queremos retroceder a esos momentos. Y no debe ser así, porque la iglesia ya tuvo su momento y no fue la mejor forma de gobierno que hemos tenido. Y así como las demás corrientes políticas, como puede decir, o de manejo de los estados, no han sido las mejores en el país, sino que estamos en una forma de ir construyendo la mejor forma de gobierno. Porque ahora en Honduras no les interesa el sufrir del pueblo, las necesidades del pueblo, porque lo único que interesa es llegar al poder con una fingida religiosidad, porque eso es una fingida religiosidad. Porque si verdaderamente fueran cristianos y cristianas y siguieran el legado de Jesucristo, nuestra sociedad estuviera en otros niveles, en otros patamares de una comunión y de una solidaridad más amplia. Porque la idea de Jesús, y eso hay que tener dos grandes diferenciaciones. Un gobierno teocrático que funciona en el aspecto eclesiológico de la iglesia, y un gobierno teocrático a través del Estado. Porque para la iglesia está claro, Cristo es la cabeza, Cristo es el rey, Dios es el rey, es el que nos conduce. Pero eso no se puede traer el ámbito ahora político, no, sino que es a través de las ciencias políticas y en especial de la Carta Magna que tenemos, que nosotros a través de ella nosotros debemos dirigir lo que es la Constitución de la República. Si nosotros nos salimos de ese orden constitucional y queremos hacer retroceso, pero siglos en nuestra sociedad, eso nos lleva a un peligro, a una lucha constante, e incluso esto puede generar grandes batallas internas dentro de nuestro país por esa injerencia de la iglesia. Cuando ya se encuentra el pastor David del Cid, pero cuando retornemos le consulto cómo se llega a esa corriente de lo que son cristianos católicos, cristianos protestantes
que lo ocasionó. Pero le damos la bienvenida al pastor del CID con el compañero Ramón Ochoa. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias al pastor David del CID de la Iglesia Ágape por acompañarnos esta tarde. Le damos la bienvenida e iniciamos consultándole, pastor del CID, así como lo decía el pastor Ortiz, que él hablaba de una peligrosidad de que el Estado hondureño deje de ser laico. ¿Por qué es peligroso? ¿Por qué es peligroso que los líderes religiosos participen también en cargos de elección popular, así como lo está pidiendo el pastor Mario Tomás Barahona? Buenas tardes, pastor del CID. Buenas tardes, licenciado Ramón. El peligro se ha visto a través de todo lo que ha sucedido en Latinoamérica. No sería el primer país que quiera su membresía evangélica, o no su membresía, sus líderes evangélicos querer participar en política. Pero los ejemplos que tenemos, les pongo un ejemplo, Fujimori. Él contó con el apoyo de los grupos evangélicos y su gobierno fue completamente nefasto para el pueblo y para la población en general. Tenemos el caso de Ríos Montt, un hombre sindicado como violador de derechos humanos, asesino de poblaciones indígenas, condenado a 80 años de cárcel, pero predicaba desde la presidencial. Tenemos el caso ahora de Jair Bolsonaro, apoyado completamente por la Iglesia Universal y la Iglesia Evangélica. También ha habido unos presidentes de corte social de izquierda también apoyados, pero la participación de los evangélicos no ha sido una participación coherente con el mensaje liberador de Jesucristo. Y si hay algo que nosotros debemos de tener en claro, es que cuando los evangélicos incursionan en política, más que lograr objetivos para el pueblo, son usados para que los objetivos de los grupos de poder sean consolidados. Por esa principal razón, y por muchas otras que podríamos mencionar al detalle, no es correcto que un Estado, que es un Estado laico, se convierta no en un Estado teocrático, porque eso sería imposible, pero sí en un Estado confesional en determinado momento, como lo tiene Costa Rica. Y ya hemos visto intentos en determinado momento del gobierno de crear leyes que son leyes que van en contra de la Constitución de la República, pero también en contra de la ética, de la responsabilidad moral y de los mismos postulados del Evangelio de Jesucristo, licenciado Ramón. Bienvenido, pastor David del CID, Cuarto Poder, CHTV, Cuarto Poder Radio Globo. Le consulto cómo Iglesia Ágape están agremiados, afiliados a la confraternidad evangélica y el riesgo de que el Estado de Honduras se convierta en un Estado cristiano, como lo solicita en este caso la confraternidad evangélica al Congreso de la República, que declare un Estado cristiano. Respondiendo a la primera parte de su pregunta, le diré que cuando se da el golpe de Estado en Honduras, la confraternidad evangélica y otros grupos organizados de religiosos evangélicos apoyaron ese golpe de Estado, aunque ahora lo niegan, y aunque ahora don Evelio Reyes dice que todos son golpistas, él dice yo le pido no me incluya ahí, porque cuando se da el golpe de Estado y es apoyado por estas megas iglesias y por la confraternidad, nosotros nos presentamos a la confraternidad, les hicimos ver que estábamos en contra de eso y les presentamos nuestra renuncia, y desde esa fecha nosotros no somos parte de la confraternidad evangélica. Ahora, la petición que hace esta organización tiene a todas luces el deseo no de que Honduras sea un Estado cristiano, porque eso no tiene razón de ser. En Europa hay estados confesionales, estados que se rigen por cierta mezcla entre política y religión, pero son estados que han caminado mucho y el pueblo evangélico o cristiano, que no sería evangélico, es más protestante, tiene un alto nivel de educación. Nosotros reconozcamos algo: los evangélicos en este momento somos
novatos, somos sumamente inocentes en cuestiones políticas. Y los partidos tradicionales están utilizando a ciertos religiosos que en este momento responden a intereses partidarios, responden al deseo de tener poder, de tener riqueza, porque eso es lo que les ofrecen y eso es lo que andan buscando. La Confraternidad Evangélica de Honduras ha olvidado los principios cristianos evangélicos y desde el momento que le pidió a Porfirio Lobo Sosa que les creara una ley que las pusiera al igual de la Iglesia Católica y les otorgara poderes humanos por encima de cualquier otra organización, ahí perdió toda validez y no es una institución que represente verdaderamente a la Iglesia Evangélica, mucho menos al Evangelio de Jesucristo. Pastor Ortiz, pertenecen a la confraternidad y ese riesgo de esa solicitud de que se convierta el Estado de Honduras en un Estado cristiano. Al igual que la iglesia o el pastor David del Sí, la iglesia Ágape, nosotros no pertenecemos a la confraternidad, porque desde los inicios nosotros ya habíamos identificado y denunciado que eso no era lo mejor para el Estado, o crear una superinstitución para que estuviera encima de las demás entidades cristianas en nuestro país. Un aspecto que toca bien el pastor Carlos del Cid: no hemos vivido una teocracia ni nunca viviremos una teocracia, solo cuando estemos en el reino de Dios, cuando ya estemos gobernados por Dios en el cielo de Dios. Pero actualmente no se va a poder vivir eso, porque si no estaríamos... Es que Dios mismo es que nos gobierna a la humanidad. Y no es así, sino que el humano en su afán de comer la punta, en su afán de querer ser rico, de tener todo lo posible material en la tierra, y en este caso es ese aspecto humano de los pastores de las iglesias pentecostales o neopentecostales, los que nos gobiernan, los políticos de oficio, están aprovechando esa ingenuidad de los cristianos y las cristianas, en este caso de los dirigentes, no del verdadero cristiano, digo yo así en ese sentido, el verdadero cristiano y la verdadera cristiana, aquel que día a día trabaja por ganar su sustento y ser fiel a ese evangelio liberador de Jesucristo, sino que estamos hablando del aspecto institucional. Son de los que dirigen la iglesia, que tienen ese interés de poder, ese interés de destacar, pero eso va dentro del ámbito más puramente de deseo, de ambición, pero no, y ese es personal, pero no para llevar al país o a los que vivimos en este país Honduras alcanzar niveles de educaciones superiores, de salud u otros que tiene que ver en nuestro país, sino que son intereses particulares y que le ayudan a un interés institucional, a estar bien económicamente y tratar de vivir de la mejor forma que sea posible, pero a través de engañar al pueblo, porque eso es engañar al pueblo, porque Jesús nos llama a vivir en comunión, nos llama a vivir en solidaridad, nos llama a estar en conjunto, no se sobresalir. Y las buenas nuevas de salvación son esas. Y como iglesias cristianas o las iglesias que surgimos de la Reforma, tenemos ese aspecto fundamental, tenemos la voz profética de anunciar las buenas nuevas de salvación, pero también de denunciar todo aquello que pone en peligro las buenas nuevas de salvación. En ese sentido, el buen vivir, el buen existir, y eso implica un sinfín de cosas, o el bienestar social para todos y todas en este país. Le consulto. ¿Puede gobernar Dios en la tierra? Jesús decía que su reino no era terrenal. No. Fíjate nosotros en la oración que nuestro Señor Jesucristo nos deja: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, o hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero nosotros hablamos de voluntad, y la voluntad de Dios no es que Él viene a gobernar, sino que el ser humano viva en armonía, en paz, en tranquilidad, y que todos tengamos el pan de cada día. Y no solo el hecho de tener el pan de cada día, y cuando nosotros y nosotras tengamos el pan de cada día, poder tener la capacidad de compartir con los otros y las otras ese pan de cada día. Le consulto porque la creencia, la fe es una fuerza. Sí. Y
nos pueden meter en la cabeza que el que está es cristiano y que está ungido por Dios y que por lo tanto es Dios el que está gobernando. Es otro ser humano. Pero le damos paso a las consultas del compañero Ramón Ochoa. Así es, don Carlos. Vamos a hacer una breve pausa, pero le dejo planteada la pregunta al pastor Ortiz y al pastor del CID. ¿Hasta qué punto puede incidir en la sociedad una iglesia, un líder religioso, para poder abrir los ojos de una sociedad que quizás muchas veces no conoce la realidad de lo que está sucediendo en el país, máxime cuando hay gobiernos que están inundados de corrupción, gobiernos que se han portado mal con su sociedad? ¿Hay algún momento en que pueden ser parte de ese cambio los líderes religiosos? Pero eso me lo contestan después de la pausa comercial, porque quiero recordarle a la población que en tiempos de pandemia es necesario utilizar el gel de manos de forma permanente. El virus todavía está latente en nuestro país, así que utilice un gel de manos que cumpla con los requerimientos de la salud a nivel internacional, como lo es Anigel, 70 grados de alcohol y le mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. Anigel lo encuentra de forma práctica en pulperías, farmacias y supermercados. Y no se olvide también de desinfectar todos los artículos con los que usted tenga contacto. Los zapatos, el dinero, la ropa, las puertas de su vehículo, las puertas de su casa. Si llegan visitas a su casa, desinféctelos, pero que sea con Sani Solución. También quiero darle una buena noticia a usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero. Banco Atlántida presenta remesa en línea, que es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa, a través de su aplicación Atlántida Móvil desde el celular o ingresando a www.bancatlan.hn en Atlántida Online, y al seleccionar la opción pago de remesas la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Si aún no tiene una cuenta de ahorros o el usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida Móvil, selecciona activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa. Banco Atlántida, imagina, cree triunfo. Banco Atlántida, el banco líder en bancarización digital de Honduras, presenta a sus clientes retiro en ATM sin tarjeta. Si la persona necesita enviar dinero, solo debe ingresar a Atlántida Móvil o Atlántida Online, seleccionar retiro sin tarjeta, completar los pasos y enviar el código de seguridad a su familiar o amigo. Y para retirar, el remitente deberá acercarse a un ATM o multi-ATM Atlántida, seleccionar retiro sin tarjeta, ingresar los dos códigos de verificación, el que recibió en su celular y el que fue proporcionado por el remitente. Y así de fácil podrá utilizar este increíble servicio sin necesidad de una tarjeta de débito. Además, es importante destacar que para disfrutar de este y más de los múltiples servicios digitales de Banco Atlántida, los usuarios deberán descargar Atlántida Móvil, activar su banca digital y crear su usuario. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos televidentes de CHTV, amigos radioescucha de Radio Globo. Conversamos con el pastor Orlando Ortiz de la Iglesia Luterana y el pastor David del CID de la Iglesia Ágape. Pero previo a la consulta del joven Ramón Ochoa, vamos a escuchar al pastor Mario Mondragón, que está en línea. Atendemos su llamada, pastor, le escuchamos. ¿Nos escucha? Pastor Mondragón. No lo está escuchando. Bueno, ¿está en la línea el pastor Mondragón? Bueno, entonces le damos paso a la consulta. Está. Buenas tardes, pastor Mondragón, le escuchamos. Acá. Acá es que no sale. Pastor. ¿Aló? Sí, se le escucha bien. Adelante. Sí, correcto. Buenas tardes. Dios los bendiga. Amén. Saludo al pastor ahí que está en pantalla, ¿verdad? Y no sé el otro pastor si es cura o es pastor, ¿va? Es pastor de la Iglesia Luterana. Correcto, sí es por las vestiduras, ¿verdad? Sí. Pero en realidad, mire, si están hablando de esos laicos y todas esas situaciones, están hablando del pasado, no sé cuántos años atrás de Cristo allá, ¿va? O sea, mire, si me pregunta a mí, yo no estoy afiliado a la Asociación de Pastores e Iglesias de Honduras. ¿Sabe por qué? Porque nunca los han tomado en cuenta, pues.
Y la iglesia somos todos nosotros, ¿va, pastor? Hasta usted también es parte de la iglesia. El pastor de pastores se llama Jesús. Amén. Y el Señor vino Él vino a la tierra a servir, no a que le sirviéramos. Yo viendo tanta necesidad, tanto muerto, tanta gente con hambre, tanta mentira, tanto que se han lucrado del pueblo hondureño y del mundo, los pastores tenemos que hacer algo. Es por tus hechos que te conoceréis, dice la palabra. No porque andemos con saco y con todo esto. Hemos andado por las montañas dando comida, dando medicina. A veces, y usted me pregunta, y me preguntó una periodista hace poco y me dice, pastor, ¿usted tiene pisto? Fíjese que no tengo ahorita, pero si necesita le voy a conseguir. Porque yo no vivo diezmos ni ofrendas. Nosotros le damos a los niños comida. ¿Sabe cuál es la ilusión? Donde yo he estado en los ministerios, en Amarateca, hay un comedor para 600 niños, del pastor Arnaldo Elvier. Y ahorita estoy tratando de poner un comedor, no he podido ni hablar con el presidente, porque se han olvidado de quién nos puso ahí. Ahora, anteriormente dijo el pastor una cosa, la Constitución de la República va sobre todo, laico, lo que sea, católico. Aquí no, en realidad nadie quiere estar con Dios. Pero yo voy a ser alcalde de mi lugar, de San Antonio Oriente, porque el Señor me ha hablado a mí en lo personal. Y yo les digo, voy a llevar un abogado que viene en acta. Si en el primer año yo no cumplo con esto, yo renuncio. Bueno, muchas gracias, pastor. Le agradecemos mucho. Yo los bendigo y sabe una cosa. El que ama a Jesús, ama a la comunidad. ¿Cómo puedes decir que está amando a Jesús y no ama a la comunidad? Muchas gracias, pastor. Es que él no los escucha. Otra llamada. Buenas tardes. Sí, buenas. Le escuchamos. Sí, necesito opinar ahí en el programa. Le escuchamos. Adelante. Pero, dígame. Adelante. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, necesito dar mi opinión, pero antes quisiera saludar a los buenos amigos, pastor Rolando Ortiz, de la Iglesia Luterana de Honduras, como también al pastor del CID, dos personas que han sido muy importantes en las discusiones de la Iglesia en la situación actual que estamos pasando. Nosotros como Iglesia jamás podríamos ser parte de una confraternidad coludida con el poder político, y también ellos como confraternidad evangélica jamás nos aceptarían a nosotros o a los pastores de la Iglesia Luterana, una iglesia profética que anuncia y que denuncia. En cierta ocasión en La Ceiba, uno de nuestros pastores quiso entrar a la Asociación de Pastores de Ceiba, y por ser parte de la Iglesia Luterana y por estar vestido con un cuello clerical, así como lo ven al pastor, y que viendo los comentarios, muchos no saben que es un pastor de una iglesia evangélica cristiana protestante, sino que inmediatamente lo asocian con la iglesia católica. Y no lo aceptaron por esa parte. Entonces vemos que los hondureños, la mayoría tal vez, seríamos presa fácil del poder político. Y en este momento las iglesias, más que todo de corte pentecostal fundamentalista, se han coludido con el gobierno para querer atrapar a la mayoría de los feligreses. No podemos tener un estado confesional, no podemos tener un estado teocrático, sino que un sincretismo de lo religioso con la política, una combinación que no es muy buena. Y no vamos a decir que los pastores no son seres políticos. Desde el punto de vista etimológico, la palabra del polis, que vienen de la ciudad, del pueblo, son seres políticos, pero nosotros no podemos utilizar el púlpito para hacer política. Eso es una fuerza que está tomando ahorita, porque es necesario para ellos como políticos. Ya vimos experiencias con Ríos Montt en Guatemala, ahora en Costa Rica, pero no ha sido del todo bueno ni funcional para una sociedad. Muchas gracias. La consulta, partimos con el pastor David del Cid, que hacía el joven Ramón Ochoa, la incidencia
que puede tener una persona de mando religioso en los dos sentidos, le diría yo, en el que está en el gobierno, pero también en la conciencia del pueblo de los acontecimientos que actualmente vive nuestra sociedad. Muy bien. Es para todos conocido que el pueblo evangélico es un pueblo muy disciplinado y es un pueblo que ve la autoridad del pastor como la autoridad delegada por Dios. Además, nosotros encontramos en varios pasajes, por ejemplo, Romanos capítulo 13, verso 1, donde dice: sométase toda persona a autoridad que gobierna. Y la autoridad que gobierna no solo es la autoridad política, sino la autoridad religiosa. Pero en este caso, los religiosos han querido hacer una mezcla que no se sabe a fin de cuentas qué es, porque cuando les conviene, ellos reclaman que se sometan a la autoridad, pero cuando no les conviene, dan golpes de Estado. Cuando les conviene, dicen hay que respetar la autoridad que tiene el pastor o el profeta o como quieran llamarle. Pero cuando no les conviene, dicen que la Constitución no es válida y que ellos se pueden postular para cualquier cargo político. Eso es incongruente con los principios cristianos y con los principios evangélicos. También la palabra nos dice que, y lo dijo Jesucristo específicamente, en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Hoy en día los grupos religiosos esconden la verdad de sus feligreses y los entretienen con cultos, con show, con espectáculos, pero no les forman en la palabra, no les forman teológicamente, no les forman doctrinalmente y desgraciadamente se yerguen como superpastores donde hay que obedecerles en todo y por todo. Y ese es el peligro que se corre. Y lo hemos visto en toda Latinoamérica. Grupos religiosos arrastrando a todas sus congregaciones a votar en favor de un determinado líder, de un determinado partido político, y los resultados han sido funestos. Ya mencionamos varios casos de Latinoamérica, pero ahí nomás cito, mire, a Jimmy Morales en Guatemala, supuestamente una persona evangélica y un gobierno completamente desastroso. Por eso nuestro criterio es: no podemos mezclar las cosas. La iglesia está para anunciar, denunciar y demandar, y los políticos están para ostentar cargos políticos. Pastor Ortiz, de paso me platico un poco lo de la vestimenta. Sí, el pastor Carlos del Cid apunta aspectos muy interesantes. Y sí, el pastor tiene mucha influencia en su feligresía o en aquellos y aquellas que le siguen. Porque recordemos que actualmente estamos, la mayoría de las iglesias, en este caso de corte pentecostal y neopentecostales, están implementando una teología del terror. Es decir, una teología que impone miedo en las personas. Es decir, si usted no hace esto, no es salva. Si usted no hace lo otro, no es salva. Y también tenemos una teología de la prosperidad, que le quitan todo a la persona con el sueño de querer llegar a tener más, cuando en verdad los que se hacen ricos son los mismos pastores que viven de la pobre inocencia e ingenuidad de nuestro pueblo. Es un peligro, sí, porque el pastor o la pastora se ve como esa figura central, esa figura a seguir, ese ejemplo a seguir. Es como la persona que nosotros idolatramos. No, si el pastor lo dijo, es así, porque él es una persona inspirada por Dios. Yo me atrevo a decir que hayamos pastores o pastoras más pícaros que nuestra feligresía. Y eso es lo difícil de querer aceptar, que nosotros somos seres humanos y podemos ser más pecadores que aquellos y aquellas que nos siguen. Y hay que dejar claro que el único intermediario entre la humanidad y lo divino es Jesús, no hay otro. Y eso se deja bien claro cuando dan aquellos grandes pasos agigantados en 1517 y comienza la Reforma Protestante. Y casualmente en este mes de octubre se van a celebrar los 503 años de la Reforma Protestante. No me acuerdo los datos específicos, pero esta creación de la ropa clerical o cuello clerical es protestante. Es de Escocia, no es de la iglesia católica, no, es de la iglesia protestante. E incluso antes, ¿cómo se llama? Los grandes maestros, los grandes juristas utilizaban el vestimento negro con una tipo de corbatita así,
que eran color blanco, que tenía el Evangelio y pero no es de propiamente de la Iglesia Católica. Consulto porque la Iglesia Luterana abraza a Martín Lutero. Poca gente sabe que es contrapuesto a disposiciones del papado. Es correcto. En particular o en especial la famosa indulgencia. Y después el idioma, que la Biblia estaba en latín. Exactamente. Usted tiene un buen conocimiento referente a eso. Cuando Martín Lutero hace la propuesta de las 95 tesis o los 95 puntos a dialogar que a partir de las perspectivas y de la liberación por escudriñar la Biblia, en este caso Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá, el mismo afán o la misma insistencia de descubrir la verdad a través de la Biblia, porque Martín Lutero tiene ese aspecto fundamental y nosotros nos basamos en esas 5 solas: sola la palabra, sola escritura, solo a Dios gloria, sola fe, solo Jesucristo. En ese sentido, Martín Lutero hace esas 95 propuestas y una de las fundamentales es que la salvación no es negociable. La salvación no se vende, porque es la viva gracia de Dios a la humanidad. Y esa fue adquirida a través del gran pago que se hizo a través de Jesucristo cuando Él muere en cruz para el perdón de nuestros pecados. Ahí, a partir de ahí, solo es el hecho de creer y tener fe en ese aspecto de salvación y somos salvos y estamos liberados de la condenación en ese aspecto. Pero somos seres humanos, dice Martín Lutero, somos justos y pecadores. Estamos por nuestra debilidad humana, en constante pecado, pero justos a través de la gracia y misericordia de Dios. Y eso que nosotros les queremos comunicar a todos y a todas, en especial a aquellos y aquellas que nos denominamos cristianos y cristianas. El verdadero evangelio es amarnos los unos a los otros, sin distinción de absolutamente nada, simple y sencillamente amarnos, contribuir, porque todos y todas los que estamos en cargos de dirección en la iglesia, estamos para servir, como bien lo dijo el que nos antecedió, para servir, no para servirnos a través de la palabra. Lo voy a interrumpir por razones de tiempo y el pastor David del Cid está en línea y eso se nos termina. Compañero Ramón Ochoa, ¿está Ramón? Le consulto, pastor, les he escuchado bastante hablar del neopentecostal fundamentalista, la iglesia Ágape. Todos son protestantes porque se basan en ese planteamiento de Martín Lutero. Pastor del Cid. Y ahí nomás finaliza porque se nos va a terminar el tiempo. Todos los evangélicos tenemos una ascendencia protestante y todos los evangélicos de una u otra manera nos seguimos por el evangelio de Jesucristo. Lastimosamente, a partir de mediados del siglo pasado, las iglesias más conservadoras en los Estados Unidos, viendo cómo en Latinoamérica se estaban dando gobiernos progresistas, vienen y se valen de iglesias ultraconservadoras para enviarlas a Latinoamérica a hacer un muro, a hacer un choque contra aquellos movimientos progresistas aún de la Iglesia Católica. Y así es como aparecen los primeros movimientos pentecostales en nuestro país, neopentecostales y ahora transpentecostales, buscando un posicionamiento religioso, pero ahora también político, para incidir no solo en el elemento espiritual, sino en el elemento material de los pueblos. Y así vemos como por ejemplo en una Bolivia que ha elegido a un presidente como Evo Morales, vienen y le dan golpe de Estado y cuando entran los golpistas al Palacio Presidencial van con una Biblia y dicen vuelve la Biblia a la presidencial. Así vemos cómo estos grupos religiosos están confabulados con grupos de poder para mantener el status quo. Pero independientemente de lo que hagan todos los evangélicos, venimos de ese fuerte cambio que se dio a través de Martín Lutero y a través de la Reforma. Le queda ahí para un mensaje final antes que nos corte, pastor. Bueno, yo quiero decirle al pueblo evangélico y al pueblo cristiano que la mejor forma de presentar el evangelio es no haciendo compromisos con nadie absolutamente más que con Jesucristo, como dijo bien el pastor Rolando Ortiz.
Nosotros somos llamados a predicar el evangelio del reino, que es un evangelio de verdad, de justicia y de paz. Aparte de eso, lo que los políticos quieran hacer es cuestión de ellos. Nosotros los vamos a denunciar cuando hagan cosas malas y les vamos a aplaudir cuando hagan las cosas bien. Nos espera, a ver si nos da, dijo, el tiempo. ¿Está, Ramón? Y si no, vamos a aceptar un par de llamadas más, pero el caso es que se nos extienden. Entonces, y el tiempo es corto, ya estamos finalizando, solo son 55 minutos al aire. Yo sé que alrededor del tema bueno, nosotros somos religiosos, futbolistas y políticos, y no todos somos pastores, ni hemos jugado, Sí. ni tampoco. Buenas tardes, le escuchamos. Muy Breve, buenas tardes. muy breve. Le hablo de aquí, de la zona sur, y quiero decirle que acerca de lo que dice el libro de Daniel, hoy el libro que se está cumpliendo es el libro de Apocalipsis. El diablo está reuniendo sus iglesias y está haciendo una alianza. Por eso usted ve hoy en día que la Iglesia Católica era la que tenía el dominio bajo los gobiernos. Ahora el diablo está reuniendo muchas iglesias satánicas que son las que están apoyando a los gobiernos. Buenas tardes. Muy amable, gracias por comunicarse con Cuarto Poder. ¿Otra llamada? ¿Qué es la iglesia Ágape, pastor? Disculpa, vamos a atender la llamada. Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos los dos pastores, los que escucharon mucho al pastor del CIDE, y quiero decirle, yo soy católica, pero sí he trabajado con la Iglesia Católica, un compromiso como delegada, pero yo he sentido, tengo 38 años de trabajo como delegada, pero he visto que hubo un retraso en vez de adelantar con la teología y la liberación, y eso me entró como tristeza, a mí me ha entrado, porque yo estaba metida en el barco, pues, y sé cuando se iba hundiendo, y no he visto esa iglesia beligerante realmente. Hay sacerdotes muy comprometidos, no vamos a decir que no, pero no como iglesia verdaderamente. Así que felicidades y felicito al pastor de la iglesia luterana, sé que sí está realmente en el camino, y el pastor del sí, y ojalá mi Dios los bendiga y sigan adelante en esta lucha que Dios está con nosotros. Bueno. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra llamada? Buenas tardes, le escuchamos. Hola, Sí, le escucho. quisiera opinar. Sí, le escuchamos. Mire, buenas tardes a todos. Yo inicialmente quiero decirles que no asisto a ninguna iglesia por cuestiones personales, ¿verdad? Pero quiero felicitar a los dos señores que están ahí en el estudio por tan brillantes posiciones que tienen. Esa es la verdadera iglesia. Y he seguido al pastor del CID, lo he visto y me encantan sus posiciones. Al otro pastor pues no lo conocía, pero quiero felicitarlo definitivamente. Esas son las posiciones de un verdadero cristiano, ¿verdad? No estar unidos con ese montón de delincuentes de la confraternidad. Está bien que se mantengan así. Esa debe ser la posición de un verdadero seguidor de Jesús. Gracias. Muchas gracias a usted y atendemos otra llamada más. El tiempo se nos va. Buenas tardes. Buenas tardes. Rapidito. Buenas tardes, muy Sí. interesante. Haga otro programa para que hablen más de Martín Lutero. Créame lo que es muy interesante. El pueblo hondureño, pues creo que lo va a escuchar con atención. Gracias. Muchas gracias a usted y queremos aclararles, amigas y amigos televidentes, amigas y amigos radioescuchas de Cuarto Poder, les consulto a los pastores. La Constitución de la República no le prohíbe a ningún ciudadano a que opte al cargo de alcalde, diputado o presidente. Lo que le obstaculiza es al cargo religioso. O sea, no puede estar en las dos. O sea, no puede estar dirigiendo su iglesia y también dirigiendo la alcaldía, dirigiendo
de diputado, pero es una extensión incluso para las demás profesiones, a excepción que para ser docente y para médico. Las prohibiciones, o sea, es al cargo, si renuncia o pide permiso en la iglesia que liderea, entonces puede ejercer y ocupar el cargo para el cual ha sido electo. Ayúdenme los dos en 2 minutos y para cada uno. El pastor del CID, porque está en pantalla, y ahí nomás se despide, pastor. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, gracias al pastor Rolando también por compartir. Y yo quiero decirle que la Constitución de la República es una ley que debemos respetar todos. Y creo que el legislador fue sabio cuando puso ese agregado ahí, ese articulado de que los religiosos no deberían de optar a cargos públicos porque puede ser muy peligroso. Sabemos que eso viene desde la época de Morazán, cuando quitó muchas prebendas para la Iglesia Católica que estaban cometiendo tremendos abusos. Ahora la Iglesia Evangélica comete iguales abusos o peores y quiere entronizarse en el poder. No es correcto. Ese precepto debe mantenerse en la Constitución de la República para que haya sanidad en este pueblo. Muchas gracias por el tiempo que nos han dado y bendecimos al pueblo hondureño y le decimos, esperemos que van a haber tiempos mejores. Pastor, no le prohíbe a que usted pueda buscar un cargo de elección popular. Sí. Pero que deje el de la iglesia. Mire, aquí no podemos andar con medias tintas. O se es o no se es cristiano. Usted no. Hay otro aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Yo soy pastor de la Iglesia Cristiana Luterana de Honduras. Antes de ser pastor, yo estaba estudiando mi licenciatura en Ciencias Jurídicas, especial en la rama o en la área penal. Y no podía estar en las dos, porque si usted va a ser ordenado pastor, usted no puede convivir con la mentira, con el engaño. Y es en ese sentido que yo diría, si usted va a ser pastor y va a renunciar por un tiempo de ser pastor, entonces no es nada. Porque usted asume, porque este es un llamado de Dios. Y la iglesia confirma a través de la imposición de manos ese llamado de Dios y es para toda la vida. Usted no puede salirse por un rato, no. O se es cristiano, o se es pastor por tiempo completo. Y nosotros decimos, a partir de nuestra perspectiva, somos pastores 24/7. Es todo el tiempo. Usted no puede renunciar a esta vocación dada por Dios. Y quiero dejar un pensamiento de Martin Luther King, que él dice que la iglesia no debe estar a favor ni en contra del Estado, sino que la iglesia debe ser la conciencia del Estado. Es decir, que debe estar constante cuando la iglesia hace las cosas mal, cuando el Estado hace las cosas mal, y cuando el Estado hace las cosas bien para el bien común, hay que aplaudirle y bendecirle a cada momento. Y eso hay que tener muy cuidado. Y en ese sentido, sí, o se es pastor para toda la vida, o no lo es. ¿Cuál es la diferencia entre este cristianismo de Occidente y los cristianos ortodoxos? Cuando se da el gran sigma, el primer sigma de la iglesia en el 1054, entonces nace la iglesia Occidente y Oriente. Y ahí es cuando surge verdaderamente la iglesia ortodoxa. Y en el sentido que son más apegados, son más, como diría, así en el sentido ortodoxo que se dice en la palabra. No andan con medias tintas como decimos nosotros. O se es cristiano definitivamente a total servicio y sumisión de Cristo y de Dios, o no hay absolutamente nada en ese sentido. Y nosotros como aquí somos así como la ola, estamos a favor, estamos en contra. No, la iglesia no debe ser así. Por eso que tiene que mantener firme su voz profética de anunciar y denunciar a cada momento. La consulta, estimados televidentes de Cuarto Poder y Radio Escuchas, es porque les manifestaba el día lunes, si no me equivoco, en que existen estas 3 grandes corrientes. Los cristianos católicos y los católicos, está la división de los cristianos protestantes. Sí. Pero la Biblia es semejante o la misma. Pero ya los cristianos ortodoxos no utilizan el mismo texto religioso.
Sí, se utiliza el mismo texto religioso. La Iglesia Católica tiene algunos otros textos más dentro del canon de ellos. Incluso la Iglesia Cristiana Luterana de Honduras también, o la Iglesia Cristiana Luterana en el mundo lo utilizamos, que son 7 libros que en otras Biblias no está, que están en la Iglesia Católica. Y Martín Lutero dije, hay que dejarlas porque de una u otra manera es palabra de Dios, ¿va? Entonces no soy yo, soy un ser humano. ¿Quién es este ser humano para poder quitar lo que es palabra de Dios en la Biblia? Le agradezco al pastor Carlos del Cid, pastor, por haber compartido con nuestros oyentes de Cuarto Poder y nuestros televidentes esta tarde este debate que se da en la sociedad hondureña con respecto a que seamos un Estado cristiano y dejar el Estado laico. Muchas gracias, pastor. Gracias a ustedes. Muchas gracias por haber estado acá. No, gracias a usted, licenciado Carlos Paz. Y seguimos adelante y sé que es una persona muy beligerante con lo que habla, dice y actúa en su vida diaria. Muchas gracias por la invitación. Gracias, estimados televidentes. Concluimos. El Colegio de Profesores de Educación Media COPEN invita a presentar ofertas a personas naturales y jurídicas autorizadas e inscritas en la Comisión de Bancas y Seguros y certificadas en categoría A y B por dicha institución para realizar auditorías a la contabilidad y administración de fondos de El COPEN, la que se efectuará en las oficinas administrativas de El COPEN. Para la presentación de las ofertas están a disposición de los interesados los términos de referencia o documento base en la Secretaría de Finanzas de El COPEN, entrada Colonia El Hogar, edificio COPEN, es el edificio grande ahí en el Boulevard Centroamérica, Tegucigalpa, Honduras, previo al pago de un costo de 300 lempiras. También está el correo electrónico contacto@copen.org a partir de hoy, 14 de octubre al 31 de octubre. Les agradecemos mucho. Todos tengan buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.